Bien, entonces, como les decía, vamos a iniciar más que todo. Esta clase va a ser netamente del primer tema, que es el estudio cinético de los gases. Aunque no se realiza así un estudio bastante profundo, lo que el ingeniero más que todo recalca es problemas del tipo química general. No hace problemas muy complicados, o también puede que realice alguna pregunta que tenga que ver con un tubo manométrico o con la inversión de una probeta o de un matraz aforado. Eso más que todo puede ser para el laboratorio. Para la parte teórica, lo que el ingeniero suele preguntar es presión o alguna situación de lo que es el comportamiento real, ¿ya? Ya que el ingeniero esta parte no se centra mucho, por decirlo así, en los exámenes. Ahorita vamos a ver más o menos qué preguntas puede entrar al examen. Todavía no estamos en la primera ley de la termodinámica, chicos. Vamos a ver eso en su momento. El primer tema por eso es esto del comportamiento cinético. El primer tema, la primera evaluación del ingeniero siempre abarca lo que son tres temas. El primer tema, que es esta parte de cinética de los gases. La primera ley, que es el segundo tema del avance. Y lo que es termoquímica, ¿ya? Que es el tercer tema también del avance. Esos tres temas vamos a avanzar para lo que es el primer parcial. Y todavía nos adelante, vamos a ver todavía lo que es la primera ley en su momento, ¿ya? Entonces, una pregunta más o menos clásica que el ingeniero suele desarrollar es la siguiente. También les quería decir esto, para que no tengan mucha complicación con lo que son los enunciados, para cada clase los enunciados van a estar ya en Classroom un día antes, ¿ya? Un día antes van a estar ya formato PDF, para que no tengan mucha complicación al día siguiente en la clase, ¿ya? Porque va a haber a veces enunciados que van a ser un poquito largos y yo supongo que va a ser un poquito complicado de copiar, ¿ya? Entonces, eso también les voy a decir, porque ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Anterior semestre subía más lo que hacía más en clases, en el Word, eso más lo subía. Este semestre voy a hacer el cambio a que voy a subir los enunciados un día antes y el video. Y para que repasen, porque creo que si subo el documento, ustedes ni repasan o no lo revisan también. Tienen que revisar también. ¿Ya, chicos? Eso también. Bien, entonces empecemos la clase de una vez a resolver problemas. Este problema que vamos a hacer ahora, más que todo, es el tipo de problema que comúnmente suele hacer el ingeniero, ¿ya? Para estudiar lo que es el comportamiento de un gas real. Y el problema dice lo siguiente. Calcúlese la presión en atmósferas desarrollada por 2 moles de vapor de clorobenceno que ocupan un volumen de 10 litros a 25 grados centígrados, suponiendo comportamiento ideal. Compare el resultado obtenido con la presión del gas si tiene comportamiento real. Y nos pregunta, ¿hay diferencia? ¿Por qué? Y nos da las constantes de Van der Waals para el gas, que son A y la constante B, ¿no? Bien, entonces vamos a ir viendo este apartado y un cachito. Entonces vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos primeramente que nos pide calcular lo que es la presión del gas, que no sabemos cuánto es. Tenemos lo que es el número de moles, que es igual a 2 mol. También tenemos lo que es el volumen, que es igual a 10 litros. Y tenemos la temperatura, que es de 25 grados centígrados, que es lo mismo a decir 298,15 grados Kelvin. También nos da lo que es la constante A y la constante B. Pero vamos a ver más adelante. La primera parte me pide calcular lo que es la presión suponiendo comportamiento ideal. Entonces, como nosotros ya sabemos, para el comportamiento ideal, y es lo que siempre, más que todo, es esta parte vamos a ver, esta ecuación, esta única ecuación, que me dice que para el comportamiento ideal se debe utilizar presión volumen igual a nRT. Entonces, de manera sencilla, de aquí ya podemos hallar lo que es la presión, ¿no?
la presión que prácticamente va a ser igual a el número de moles RT dividido entre el volumen. Ya, eso ya sabemos de dónde sale. Entonces va a ser igual a 2 mol multiplicado por 0,0821 atmósfera litro grado Kelvin mol. Y esto multiplicado por lo que va a ser la temperatura. La temperatura que es 298,15, ahí no me entra, grados Kelvin. Digamos que eso está ahí. Todo esto dividido entre el volumen que van a ser los 10 litros. Entonces, ¿cuánto sale la presión, por favor? Cuatro punto ochenta y nueve. Chicos, si digamos no quieren hablar, también pueden escribir la respuesta en el chat. Yo también voy a ver. 4,8956. Entonces sería 89,56 vamos a manejar. Si digamos no quieren hablar, lo pueden escribir también en el chat. Ya chicos, lo pueden escribir también en el chat. También voy a estar atento al chat. Bien, ya tenemos eso y ahora vamos a, esto llegaría a ser la presión en comportamiento ideal. Ahora tendríamos que hallar lo que es el comportamiento, pero real. Y de todas las ecuaciones que existe para el comportamiento real, nosotros únicamente vemos lo que es la ecuación de Van der Waals. Vamos a colocar comportamiento real. Vamos a utilizar únicamente que es la ecuación de Van der Waals, que yo creo que de aquí la mayoría ha debido ver. Yo creo la mayoría, ¿no? Excepto los de metalurgia. Ya que siempre, esto sí o sí siempre se lleva con el ingeniero Montaño. Bueno, se llevaba en tiempos antiguos. Y el comportamiento real, según Van der Waals, es igual a la presión más la constante A, número de moles al cuadrado dividido entre volumen al cuadrado. Todo esto multiplicado por el volumen menos el número de moles multiplicado por la constante B. Y esto me dice que es igual a el número de moles RT. Bien. Entonces, ¿qué es lo único que cambia esto respecto al comportamiento real? Simplemente cambia estos factores, este miembro y este término. Si nosotros eliminamos estos, entonces nos da la misma ecuación en comportamiento ideal. Porque según Van der Waals, para el comportamiento ideal A es igual a B y esto es igual a 0. Pero esto es simplemente para comportamiento ideal, ya que de la fórmula de PBNRT se hace un estudio cinético y más que todo físico y se llega a esta ecuación de Van der Waals. Entonces pide hallar lo que es la presión. Vamos a despejar lo que es la presión. Y la presión prácticamente va a dar igual a número de moles RT dividido entre volumen menos NB, y esto menos la constante A, número de moles al cuadrado dividido entre volumen al cuadrado. Entonces voy a reemplazar valores directamente sin las unidades, ¿ya? Entonces hay que verificar que todo esté en atmósfera, en moles, en grados Kelvin y en litros. Y justamente tenemos todas esas unidades. Esto debido a que la constante R se encuentra en esas unidades. Entonces tenemos que estamos trabajando con 2 mol por 0,0821. Esto por la temperatura que es 298,15. Esto dividido entre el volumen que es 10 y esto menos el número de moles 2 por la constante B. Y la constante B es 0,1453. 0,1453. Esto menos la constante A,
la constante A que es 25,43. 25,43. Esto multiplicado por el número de moles al cuadrado, que es 2 al cuadrado, y esto dividido entre el volumen al cuadrado, que va a ser 10. Entonces, ¿cuánto sale esta presión, por favor? $4,024. Gracias. Entonces sale 4,024 atmósferas. Muy bien. ¿Cómo? A ver, todos han sacado lo mismo, ¿no? Todos han sacado lo mismo. Sí, han sacado lo mismo. Ausi es 4,025 redondeado porque es 24,9. Sí, estaba viendo si va en el chat. 25 vamos a poner entonces. Gracias. Gracias por el dato. Bien. Ahora sí. Vamos a ver la pregunta principal que nos decía. ¿Hay diferencia y por qué? Obviamente hay diferencia, ¿no? Estamos pasando de una presión de 4,8959 ha disminuido a 4,025. Pero aquí la pregunta es, ¿esto por qué motivo se ha dado? ¿Esto por qué motivo se ha dado de esta manera? La respuesta es bastante simple. Es debido a estos factores de corrección. Los factores de corrección A y el factor de corrección B van a modificar lo que es la presión y van a modificar lo que es el volumen. ¿Esto por qué motivo se da? Ya veo qué ha pasado aquí. Ya veo qué ha pasado aquí. ¿Esto por qué motivo se da? Este se da debido a que en el comportamiento ideal, aquí lo voy a graficar mejor. En el comportamiento ideal, se tiene que cada molécula es individual e independiente de las demás. Entonces, si cada molécula es independiente, cada una de estas moléculas va a ejercer una presión. Entonces, la suma de todas las presiones de todas las moléculas va a dar una determinada presión. ¿De acuerdo? Pero en el comportamiento, mejor lo colocaré aquí más. Pero esto no ocurre en el comportamiento real. En el comportamiento real, ¿qué es lo que ocurre? En el comportamiento real nosotros tenemos las mismas moléculas, pero ¿a qué conclusión se ha llegado? Que en lugar de que estas moléculas tengan un comportamiento individual, como es en el comportamiento ideal, para el comportamiento real, lo que existe es una atracción entre moléculas. Entonces, como existe una atracción entre moléculas en el comportamiento real, estas moléculas se van a agrupar y en conjunto van a producir una nueva presión. ¿Esto qué va a provocar entonces? Va a provocar primeramente que el volumen sea menor. Es decir, el volumen ideal. No. Necesito práctica. En primera instancia, el volumen ideal va a ser mayor al volumen real. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque las moléculas en el comportamiento real se van a agrupar y por lo tanto van a ocupar un espacio menor que el ideal. Eso en primera instancia. Es por ese motivo que hay una diferencia en las presiones. Entonces, si es que hay una disminución del volumen, también va a haber un cambio en la presión. Esto más que todo por el número de choques que se genera.
Y esa llegaría a ser la diferencia más que todo en el, o es la diferencia más importante, ¿no? Del comportamiento ideal del real. Y repito, por si acaso, en el comportamiento ideal, las moléculas son independientes, tienen un comportamiento individual. En el comportamiento real, existe una atracción entre moléculas. Por ese motivo se forman conjunto de moléculas, lo cual disminuye el volumen y por lo tanto modifica la presión existente. Espero que eso haya quedado claro entonces. Y más que todo siento una pregunta, más que todo entra una pregunta de este tipo. Y prácticamente más que todo eso había que hacer en el examen de mesa. Una de las preguntas era similar a esta, solo que con otros datos. Era lo mismo, pero con otros datos. Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Y esta pregunta puede que entre para el primer parcial o puede que esto sea un paso extra para una pregunta para el tercer parcial. Así que pongan atención y atiendan. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, cualquier cosa, en cualquier momento me pueden escribir al chat o me pueden cortar, sino también ya, me pueden cortar la exposición. No va a haber ningún problema. Estoy aquí para responder sus dudas. Bien, entonces esta pregunta dice lo siguiente. Cierta mezcla de helio y argón que pesa 5 gramos ocupa un volumen de 10 litros a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y la pregunta dice, ¿cuál es la composición molar de la mezcla? Bien, primero vamos a aclarar algo. Composición molar es diferente de fracción molar, ¿ya? La composición molar de un compuesto es lo mismo a decir la fracción molar de dicho compuesto multiplicado por 100%. La composición molar nos da a entender la cantidad, pero en porcentaje en moles, que hay de una sustancia dentro de una mezcla. La fracción molar, como indica su nombre, es la fracción en mol que hay de una determinada mezcla. Entonces vamos a sacar datos y vamos a ver qué hay. Dice, cierta mezcla de helio y argón pesa 5 gramos. Entonces tenemos meramente una masa de helio más una masa de argón. Y esto me dice que es igual a 5 gramos. Esto me dice que ocupa un volumen de 10 litros. Entonces tenemos un volumen igual a 10 litros. Tenemos la temperatura 25 grados centígrados, que es lo mismo a decir 298,15 grados Kelvin. Y tenemos una presión que es de una atmósfera. Espero que ahora respondemos. Sí, mucho tardó. Y me pide ya la composición molar de la mezcla. Bien, de manera sencilla vamos a hacer el método que yo creo que es más sencillo. Y este método dice lo siguiente. Bien, tenemos volumen, presión, volumen y temperatura. ¿A qué ecuación yo puedo recurrir? Yo puedo recurrir a la ecuación de PV igual a nRT. Con el ingeniero van a ver otro método de resolución para este problema, pero yo les voy a guiar por un problema un poco más, un método un poco más sencillo y un poco más directo. El ingeniero igual es un poco directo lo que van a ver, pero lo va a hacer tan directo que va a parecer sencillo y en realidad no es sencillo. Lo complica un poquito el ingeniero lo que debería hacer, pero ya. Entonces yo tengo aquí presión, tengo volumen, número de moles. Esto llegaría a ser mi número de moles de mezcla, ¿verdad? Mi número de moles de mezcla. Entonces técnicamente esto ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa de helio dividido entre la masa molar de helio, esto más la masa de argón dividido entre la masa molar de argón. Entonces, ¿de aquí qué es lo que se va a formar? De aquí va a salir una nueva ecuación. Aquí tenemos en primera instancia una ecuación 1. Una ecuación 1. Entonces, hay que ver qué datos tenemos y qué datos no tenemos. Entonces, yo para simplificarlo voy a decir que el número de moles de mezcla va a ser igual a presión por volumen dividido entre RT.
Y esto entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión, que es una atmósfera, multiplicado por el volumen, que es 10 litros. Y todo esto dividido entre R. R, que es 0,0821 atmósfera litro cada grado Kelvin mol. Y esto multiplicado por la temperatura, que es 298,15 grados Kelvin. ¿Cuánto sale eso, por favor? 0.48. 0. A ver, una opinión más. 0,408 o 0,48. 408. Sí, redondeado. 0,408. Esto está expresado entonces en mol. Ya. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Aquí ya tenemos dos datos. Tenemos un sistema de 2×2. Si pueden ver en el problema, la primera ecuación nos va a ser la masa de... ¿Qué masa es? La masa de helio más la masa de argón igual a 5. Esta es mi ecuación 1. Ahora la ecuación 2 va a ser la misma masa de helio, que es mi incógnita, dividido entre la masa molar de helio. Ahora sí. ¿Cuánto es el peso atómico del helio, chicos? Si no me equivoco, es 2. Más la masa de argón dividido, si no me equivoco, el argón pesa 40. Y esto va a ser igual a 0,4085. Y esta es mi ecuación 2. ¿Alguien que me pueda verificar si es 2 y 40? Sí, Auxi. Ya, gracias. Ahora tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cuánto sale entonces la masa de helio? ¿Y cuánto sale la masa de argón, por favor? Del helio no es 2, es 4. Ah, Sí, 4, ¿ves? Auxi. Entonces su número atómico debe ser 2 del helio. Me debí confundir con su número atómico. Sí, perdón, Auxi, lo mismo. A ver, sí, suele pasar. ¿Cuánto sale eso, por favor? Oxi, Sí. la masa de helio me salió 1.26, ¿Y de argón? 3.74. Excelente. Bien, entonces ahora vamos a hallar lo que es la fracción molar de helio. La fracción molar de helio.
Y esto, como ya sabemos, va a ser a la masa de helio dividido entre la masa molar de helio. Y esto dividido entre el número de moles total, que va a ser la masa de helio dividido entre la masa molar de helio. Y esto más la masa de argón dividido entre la masa molar de argón. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 1,26 dividido entre 4. Todo esto dividido entre 1,26 dividido entre 4. Esto más 3,74 dividido entre 40. ¿Cuánto saldría eso, por favor? En vez de mis resultados y dice 0,7711. Entonces sale 0,7711. Bien. Entonces, para esto tenemos que la composición molar de helio es igual a 77,11%. Excelente. Excelente. Corroboramos. Y por lo tanto, entonces, como tenemos simplemente dos componentes, tenemos que la fracción molar de argón va a ser simplemente 100 menos 77,11. Y eso debe dar 22,89%, si no me equivoco. Y de esta manera se resolvía lo que es este problema. Ahorita, este tipo de problemas puede que se presente para el primer parcial o para el tercero, como les decía, porque puede que este problema se mezcle con lo que es cambio de energía libre. Pero eso vamos a ver en su momento. Porque para cambio de energía libre lo que necesitamos es la fracción molar. Y puede que nos den problemas de este tipo, hay que hallar y hay que reemplazar en forma. Pero eso vamos a ver en otro momento. Bien. Axi, una preguntita. ¿Sí? Su método del Inge, ¿cómo es? En este ejercicio usted estaba diciendo que es diferente. Sí. Su método, el ingeniero, lo que trata de hacer es trabajar directamente con lo que es la fracción molar. Con lo que es esta fracción molar, con esta ecuación. Y lo que trata de hacer es directamente, mediante una ecuación de este tipo, reemplazar todo esto, reemplazar todo esto. Pero clarito va a ser, también van a ver con el ingeniero ese método y por si alguien lo quiere checar nomás ya, si no me equivoco, están en el Classroom las diapositivas. Las diapositivas del ingeniero también están en el Classroom, ¿ya, chicos? Por si alguien lo quiere revisar, también están en el Classroom. Ahí lo van a revisar. O si no, vamos a revisar más adelante ese problema. O con otro problema vamos a revisar ese método más y más adelante. Cuando veamos la parte de cambio de energía libre, ahí vamos a ver ese método por si tienen dudas. Pero sí, de esa manera trata de hacer el ingeniero, hace maravillas matemáticas y un solo término hay el ingeniero. De modo que mediante esta expresión, directo se reemplaza todo esto. Es decir, el ingeniero forma un método que sin necesidad de hacer ecuaciones, sino que directo lo que hace es un solo término con todos los datos. O sea, es un término un poquito largo. Y hay que reemplazar todo eso y se resuelve así. Pero yo estoy mostrando otro método por si no se ubican con ese método, ya que es un poco, no se entiende muy bien su método del ingeniero como ha resuelto. Por eso les estoy mostrando otro método por si acaso. Pero ya, van a ver eso. Yo creo que el ingeniero hace eso cuando termina el tema de gases o cómo este semestre está cambiando un poco lo que es su método de enseñanza, cómo lo hará este semestre ahora. Pero ya que, vamos a ver más adelante cómo se resuelve. ¿Y qué pasa? Bien, sigamos entonces. Ya. Prácticamente para esta parte, lo que también tienen que conocer es lo siguiente. No solo para el tema de gases,
sino que comúnmente lo que suele entrar y lo que sí o sí van a necesitar para lo que es el primer parcial es conocer lo que son las leyes de los gases. La ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, ya que tienen que conocer cuando se mantiene un dato constante, qué fórmula pueden utilizar para relacionar datos. Esto más que todo se utiliza, pero para lo que es la parte de primera ley, ya que siempre el ingeniero mete lo que es un diagrama PV para hallar datos. Entonces, en modo de repaso, vamos a hacer este problema. Este problema que dice lo siguiente. Un kilomol de gas ideal, ya nos está dando el número de moles. El número de moles me dice un kilomol, que llegaría a ser 1000 moles. 1000 moles. Me dice que ocupa un volumen de 22,4 metros cúbicos. Está a una temperatura de 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Me dice el problema. ¿Cuál es la presión que se requiere para comprimir un mol de kilogás? Entonces estos son condiciones iniciales. Es volumen 1 y presión 1 y temperatura 1. Uy, ¿qué pasó? Temperatura 1. Y me pide hallar cuál es la presión. Entonces esto se va a modificar la presión a una presión 2, que no sabemos cuánto es. ¿Cuál es la presión que se requiere para comprimir un kilomol de gas en un contenedor de 5 metros cúbicos? Entonces me está dando un volumen 2. Un volumen 2 que me dice que es de 5 metros cúbicos. Escribiendo mal, che. Y me está dando una temperatura 2 también. También se modifica lo que la temperatura, que es de 100 grados centígrados. Y esto es lo mismo a decir 373,15 grados Kelvin. Ya, es el inciso A. Entonces vamos con el inciso A. Bien, una cosa que a partir de ahora tiene que quedar claro es lo siguiente. Lo que siempre vamos a manejar nosotros, o lo que yo recomendaría manejar, ¿no? Es trabajar todo dependiendo a con qué valor de R estemos trabajando. ¿Esto por qué lo digo? R es la constante de los gases ideales. Pero este R puede cambiar dependiendo a los datos que nosotros estemos utilizando. El que nosotros hemos visto comúnmente es, y hasta ahora creo que es el único que hemos visto, es el 0,0821, pero esto está expresado en atmósfera litro cada grado Kelvin mol. Esto tiene su equivalencia y la equivalencia es justamente lo que más vamos a utilizar nosotros. Y esta equivalencia es lo siguiente, 8,314, pero esto expresado en Joule por cada grado Kelvin mol. También hay uno más que es el 1,987, pero esto está expresado ya en calorías cada grado Kelvin mol. Nosotros más que todo vamos a utilizar el 8,314. Pero esto también depende mucho a los datos que estemos utilizando. También podemos utilizar este valor en la ecuación de PV/NRT. Pero ¿qué condición tiene que tener esta ecuación? Que el volumen esté en metros cúbicos y la presión esté en pascales. Como ustedes recordarán, ya han debido ver esto más que todo en física, o eso espero. Metro cúbico por pascal me da lo que es Joule. ¿Verdad? Metro cúbico por pascal me va a dar Joule. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Eso como aclaración, más que todo, ¿ya? Va como aclaración. Entonces, en este caso tenemos cambio en volumen, tenemos cambio en temperatura y nos pide hallar cuál va a ser el cambio en la presión. Entonces, aquí la ecuación que nos conviene usar es la ley combinada, ¿no?
La ley combinada que me dice presión 1 por volumen 1 dividido entre temperatura 1, y esto es igual a presión 2, volumen 2 dividido entre temperatura 2. Pensé que este problema era la ley de Boole, me equivoco. Okay. Entonces aquí simplemente despejaríamos lo que es la presión 2. ¿Y esto qué va a ser igual? La presión 2 entonces va a ser simplemente, ¿no?, un simple despeje. Presión 1, volumen 1, temperatura 2, dividido entre temperatura 1, volumen 2. Bien. A ver, una característica que tienen los datos. Corrección. Una característica que tienen las leyes de los gases es que nosotros podemos usar la presión en la unidad que queramos, el volumen en la unidad que queramos, pero, y esto quiero que siempre recuerden, la temperatura siempre tiene que estar para cualquier problema en grados absolutos, es decir, en grados Kelvin. Esto según el sistema internacional, y que también debido a la corrección que se hace en la temperatura, en la conversión, perdón, en la conversión que se hace, no es una conversión por multiplicación, es una conversión por suma o por resta. Entonces, por ese motivo es que la temperatura siempre, por cualquier motivo, tiene que estar en grados Kelvin. Entonces, vamos a reemplazar datos. Uy. Entonces, tenemos que la presión 2 va a ser igual a la presión 1, que es una atmósfera. Una atmósfera, multiplicado por el volumen 1, que era 22,4 metros cúbicos, multiplicado por la temperatura 2, que no me acuerdo cuánto era. Temperatura 2, 373,15. 3,15 grados Kelvin. Y esto dividido entre la temperatura 1, que es 0 grados centígrados, eso va a ser 273,15 grados Kelvin, y multiplicado por el volumen 2, que era 5 metros cúbicos. ¿Cuánto sale la presión 2, por favor, entonces? 6.12. Igual a 6.12 atmósferas. Y corroboran en el chat. Excelente. Ahora vamos a ir al inciso B. El inciso B dice: si se va a encerrar en un tanque de 5 metros cúbicos, el cual puede resistir una presión manométrica máxima de 3 atmósferas, ¿cuál sería la máxima temperatura del gas si se desea que el tanque no estalle? Entonces, prácticamente se van a mantener este volumen 1, temperatura 1 y presión 1. Pero aquí va a haber un cambio para el inciso B. Entonces, en el inciso B tenemos un cambio a un volumen 2 que va a ser de 5 metros cúbicos. La presión máxima, que va a ser una presión 2 de 3 atmósferas, creo que es 3 atmósferas, ¿no? De 3 atmósferas. A ver, el cual puede resistir una presión manométrica máxima de 3 atmósferas. ¿Cuál sería la máxima temperatura del gas si se desea que no estalle? Te voy a bajar un poquito. Listo. Entonces aquí nos pide calcular lo que es una nueva temperatura 2. Que no sabemos cuánto es. Siguiendo el mismo procedimiento, entonces aquí vamos a partir nuevamente de la misma ecuación, ¿no? Cambian todos los factores, pero aquí lo que va a cambiar va a ser la temperatura 2. Esa temperatura 2, que prácticamente ahora va a ser presión 2, volumen 2, multiplicado por temperatura 1, y esto dividido entre presión 1, volumen 1. Entonces aquí tenemos que la temperatura 2 va a ser igual a la presión 2, que va a ser mis 3 atmósferas, multiplicado por el volumen 2, que es 5 metros cúbicos,
multiplicado por la temperatura inicial, que era los 273,15 grados Kelvin. Y todo esto dividido entre la presión 1, que era una atmósfera, multiplicado por el volumen 1, que era 22,4 metros cúbicos. ¿Cuánto sale entonces la temperatura 2, por favor? 182.91. 182.91. 182,91 está expresado en grados Kelvin. Entonces, podemos ver que ha habido una disminución en la temperatura. ¿Sí? Han sacado el check. Correcto. Este modo de ejemplo, ¿no? Si recordarán, también hay más leyes y lo que tienen que saber más que todo es esto. A temperatura constante, ¿qué ecuación se utiliza? A presión constante y a volumen constante. Tienen que saber, ¿no? ¿Qué ecuación se utiliza? A temperatura constante tenemos que va a ser presión 1, volumen 1, igual a presión 2, volumen 2. A presión constante tenemos que va a ser volumen 1 sobre temperatura 1, igual a volumen 2 sobre temperatura 2. A volumen constante va a ser presión 1 sobre temperatura 1 y esto va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Yo lo coloco de esta forma porque es más fácil recordar así. Entonces tienen que ver, ¿no? Esta es la ley de la temperatura constante, es la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Esto tienen que ir a recordar. Bien. Vamos con lo que yo creo que más van a aplicar en laboratorio. Más que todo, este tipo de problemas se utiliza en laboratorio. O el cálculo de la presión se ejemplifica más en laboratorio. ¿Ya? Y este problema dice lo siguiente. El dióxido de carbono proveniente de una reacción química se captura en un matraz de 250 mililitros de capacidad a temperatura ambiente de 15 grados centígrados. Se conecta inmediatamente a un manómetro en U, que tiene un líquido de densidad 1,17 gramos por cada mililitro. Si la diferencia de altura es de 12 centímetros, calcular la masa de CO2 que se recuperó de la reacción y me da una presión de vapor de agua a 15 grados centígrados de 12,788 torres Celsius. Comúnmente en el laboratorio esta presión no les van a dar, así que tienen que ir a tablas. De momento les digo, tienen que ir a tablas. ¿Y qué mejor tabla que la del ingeniero Montaño? Entonces vamos a ir sacando datos. Tenemos entonces un pequeño matracito. Vamos a ver si se puede graficar. Un pequeño matracito. Aquí adentro hay CO2. Este matraz me dice que se conecta. Creo que muy grueso este lápiz. Este matraz me dice que se conecta a un manómetro en U. Ay, qué feo me salió. Este manómetro, entonces, este manómetro en U, entonces, inicialmente tiene un determinado líquido. Un determinado líquido que lo voy a colocar con azul. Inicialmente, todos los manómetros tienen un determinado líquido que prácticamente está nivelado, es decir, está a la misma altura. Creo que no se ve bien eso. Esto de manera inicial. Entonces, una vez que yo conecte este matraz, al manómetro, lo que se va a producir va a ser una diferencia de niveles. Una diferencia, por ejemplo, de este tipo. Entonces, lo que hay que ver es esto. ¿Cuánto es esta altura H? Y en el laboratorio hubieran hecho eso, hubieran visto y hubieran medido cuánto es la altura H. ¿Cuánto es la diferencia, no? De este punto a este punto. ¿Cuánto es la diferencia? Entonces, así más o menos es un manómetro, ¿no? Así más o menos es. Y vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos que el volumen del matraz es de 250 mililitros, que prácticamente llegaría a ser el volumen del gas.
Digo esto debido a que la cantidad de gas que llegue a haber aquí o que llegue a haber aquí va a ser indiferente, no va a haber mucho cambio, ya que directamente la cantidad que se... Y comúnmente eso se considera, que el gas que esté en la manguera o en el tubo es despreciable. La pérdida que haya ahí es despreciable. O bueno, en el laboratorio lo vemos así, no sé cómo será la vida real. Uy, sigamos. Entonces tenemos que el volumen del matraz va a ser el volumen del gas, que va a ser de 250 mililitros. Tenemos la temperatura ambiente, que comúnmente suele ser 15 grados centígrados, a veces es 12, el laboratorio irá frío. Y también tenemos lo que es la densidad del líquido manométrico, que es de 1,17 gramos por cada mililitro. Y me dice que tenemos una diferencia de altura, también me da este H, que es de 12 centímetros. Y también me da lo que es una presión de vapor de agua, que es de 12,788 torr. En laboratorio, y esto les voy a recomendar, en laboratorio, en todos los laboratorios que vayan a hacer, consideren siempre la presión de vapor de agua, aunque el ingeniero no les diga nada, aunque comúnmente les dice. Esto debido a que a nivel laboratorio, la presión de vapor de agua tiene cierta influencia en los datos que se van a recabar, ya que siempre, a nivel laboratorio, siempre va a haber presión de vapor de agua en el gas, aunque no queramos. Y como siempre hay que trabajar con la presión de gas seco, entonces siempre tienen que considerar esta presión de vapor de agua para los laboratorios. Y me pide calcular lo que es la masa de CO2, ¿no? Me pide calcular lo que es la masa de CO2. Calcular la masa de CO2 que se recuperó la reacción. Entonces, ¿cómo puedo hallar eso? Siempre la clásica. Vamos a usar la clásica. Presión, volumen igual a masa dividido entre masa molar, RT. Veamos qué datos tenemos. Tenemos un dato de presión. No tenemos esto. Tenemos el volumen. Sí, tenemos. Tampoco tenemos lo que es la masa. La constante tenemos. La temperatura tenemos. El peso molecular tenemos. Tenemos entonces dos incógnitas. Hay que eliminar una de las incógnitas. Entonces, ¿qué incógnita puedo eliminar yo con los datos? Puedo eliminar esta incógnita. Puedo eliminar la presión, ya que justamente por eso nos dan lo que es este líquido manométrico. Este líquido manométrico. O esta altura. ¿Ya? El líquido y la altura. Ya que con estos dos datos yo voy a calcular lo que es la presión del gas seco. La presión del gas seco. Entonces, de manera simple, ¿qué es lo que se dice? De manera simple se dice lo siguiente. La presión del gas, ¿cómo era esto? Ahí. Ya me olvidé cómo era esto. La presión del gas más la presión de vapor de agua va a generar un equilibrio con la presión atmosférica más la presión hidrostática o manométrica con la presión manométrica. Sí, así es. Entonces, se genera siempre este equilibrio y yo creo que esto ya lo han debido ver en física 2, en la parte de dinámica de fluidos, si no me equivoco es el tema. En esa parte más se ve esto con más profundidad. Entonces, de manera simple, siempre vamos a utilizar nosotros esta ecuación. Y si nosotros despejamos esta ecuación, vamos a obtener que la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica y esto menos la presión de vapor de agua. Muy bien. Ya tenemos hasta ahí entonces la expresión y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar lo que es la presión manométrica. Entonces, para hallar la presión manométrica existen dos formas o dos caminos. Y la primera forma es la que creo que todos ya conocen, que es densidad, gravedad por la altura. Yo creo que esta fórmula todos creo que siempre me mencionan esa fórmula.
Esa fórmula siempre me menciona. La otra fórmula es la siguiente. La otra fórmula es la siguiente. La altura multiplicada por la densidad del líquido manométrico y esto dividido entre la densidad del mercurio. ¿Cuál es la diferencia entre esta primera expresión y esta? Muy simple. La única diferencia que existe entre ambos es que aquí la presión me va a botar en pascales y aquí la presión me va a botar en milímetros de mercurio. O en torque, que es lo mismo. Es la única diferencia que hay de un método a otro. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer en este problema por un método y en el siguiente por el otro. Bien. ¿Dónde estamos? Ya. Entonces, vamos allá primeramente por el primer método, que llegaría a ser la presión manométrica. Va a ser igual a la densidad. Pero esta densidad tiene que estar expresada en kilogramo por cada metro cúbico. ¿Y cómo logro eso? Simplemente multiplicando la densidad por 1000. Esto si la densidad está en gramos por cada mililitro. Entonces, como está en gramos por cada mililitro, yo directamente lo puedo multiplicar por 1000 y voy a obtener la densidad en kilogramos por cada metro cúbico. Esto multiplicado por la gravedad. La gravedad, que es 9,81 metros por cada segundo al cuadrado. Esto multiplicado por la altura. Pero esta altura tiene que estar en metros. Es 12 centímetros. Entonces yo la voy a transformar a metros, que sería 0,12 metros. Entonces, ¿cuánto sale esta presión manométrica, por favor? Mil trescientos setenta y tres coma 32 pascales. 1300. 73. A mí me sale 1377. Sí, 77. Vamos a hacer caso al 1377. Punto 32. Punto 32. Correcto. Pero está expresado en pascales. Bien. Ahora sí. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer? Ya. Sigamos. Sigamos. Entonces, vamos a obtener aquí que la presión del gas seco va a ser igual a ¿qué? A la presión atmosférica. Vamos a asumir que estábamos trabajando en Oruro, ¿ya? Vamos a decir que estamos trabajando en el laboratorio aquí en el laboratorio de aquí del departamento. Así que la presión aquí en Oruro es de 0,64 atmósferas. Esto más la presión manométrica, que llegaría a ser 1377,32. Pero yo no puedo sumar manzanas con peras, así que lo voy a dividir entre 101,325 y automáticamente esto va a estar en atmósferas, ¿verdad? Por los factores de conversión. Y esto menos la presión de vapor de agua. La presión de vapor de agua, que es 12,788 torr. Entonces va a ser 12,788 torr. Pero de nuevo, yo no puedo sumar manzanas con peras, así que lo voy a dividir entre 760 y esto va a estar en atmósferas. ¿Cuánto sale la presión del gas seco, por favor?
Tenemos un resultado. A ver. 0,6367. Entonces, la presión manométrica o la presión del gas seco diré es 0,6367. Esto expresado en atmósferas. Ahora vamos a calcular lo que me pedía la masa del gas. Entonces, la masa del gas va a ser la presión, que es 0,6367 atmósferas. Esto multiplicado, como se está por el volumen, que es 0,25 litros. Esto por el peso molecular del CO2, que es 44 gramos por cada mol. Y todo esto dividido entre RT. R que es 0,0821 atmósfera litro por cada grado Kelvin mol. Y esto multiplicado por la temperatura, que debe ser 288,15 grados Kelvin. Entonces, ¿cuánto sale la masa? Por favor. Mm. 0,2960. 0,2960 gramos. Entonces tenemos 0,2960 gramos de CO2. Correcto, correcto, sí. Verifican en el chat. Bien, y de esta manera es como se halla la presión, y yo creo que esto más van a ver en el laboratorio. En el laboratorio los primeros siempre tratan de hacer esto. Ya que vamos a ir entonces al siguiente problema, que es similar, solo que en lugar del manómetro en U vamos a usar lo que es una probeta. Este método también sirve con una bureta, por si acaso. Bien, y este problema dice, una bureta abierta de capacidad 500 ml contiene aire a 12 grados centígrados. Se invierte y se sumerge en el agua dando, debe ser, provocando una diferencia en la altura de 20 centímetros. Calcule el volumen del aire al final del proceso. Y me dice que la presión de vapor, de agua, me debí copiar, La presión de vapor de agua a 12 grados centígrados es de 10,518 milímetros de mercurio. Bien, entonces me dice, una probeta abierta de capacidad 500 ml contiene aire a 12 grados centígrados. ¿Qué es lo importante? Se invierte y se sumerge en el agua, provocando una diferencia en la altura de 20 centímetros. Bien, entonces me dice lo siguiente. Yo tengo una... necesito regla para esto. Ponerlo. El problema me dice lo siguiente. Yo tengo una probeta que más o menos es así. ¿Cómo le hago? Que más o menos es así. No. ¿Cómo dibujo recto? ¿Cómo dibujo recto? Digamos que, no. Yo tengo una probeta que más o menos va a ser así. No soy buen dibujante. Digamos que es una probeta. Y me dice que esto inicialmente tiene una capacidad de 500 ml. Dice que está lleno, contiene aire, ¿no? Entonces el volumen va a ser del aire de 500 ml. A la temperatura de 12 grados centígrados. Se invierte, dice, se invierte más. Se invierte y se sumerge en el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros vamos a tener una fuente, un vaso o algo. Esto inicialmente va a estar lleno de agua. Y se va a invertir justamente esta probeta. Ahí.
Ay, esto no sabe dibujar, es grave. Extraño la pizarra. Ya. Se va a invertir entonces justamente la probeta y me dice que va a dar una diferencia en la altura de 20 centímetros. Pero ustedes se preguntarán a qué diferencia se refiere. El agua va a estar, esto va a estar completamente lleno de agua. Y está lleno de agua, lleno de agua, lleno de agua. Entonces, la distancia que hay, digamos, hasta aquí ha entrado el agua, ¿no? Hasta aquí más allá, hasta aquí hay agua. Entonces, se refiere a esta diferencia en la altura. A la diferencia, mejor. A la diferencia existente desde el nivel del agua hasta el nivel del agua que esté dentro de la probeta. Esto va a ser mi altura H. Se pide hallar el volumen final. Ah, exactamente a eso se refiere. Aquí tenemos este matraz de esta probeta que está llena de aire. Entonces, este va a ser mi volumen 1. Entonces, aquí vamos a tener un volumen 2. Esto debido a que el aire se va a comprimir, debido a que se tiene que generar esta altura H. Ahí nos falta harto dato. A ver, ya. Chicos, ¿alguien me puede decir cuánto es la presión 1? ¿Cuánto es la presión 1 del gas? ¿Sería la presión atmosférica? Exacto, es la presión atmosférica. Y para Oruro, la presión atmosférica hemos dicho que es 0,64 atmósferas, que es lo mismo a decir 486,4 torr o milímetro de mercurio, ¿ya? Entonces, como estamos trabajando de esta manera y no nos dice que hay cambio en la temperatura, vamos a asumir que la temperatura se va a mantener como una constante. Entonces, tenemos esos datos y aquí habría que aplicar la ley de Boyle, ¿no? A temperatura constante, ¿qué me dice la ley de Boyle? Presión 1, volumen 1, igual a presión 2, volumen 2. Entonces, veamos qué datos tenemos. Tenemos inicialmente lo que es la presión 1, sí. Tenemos el volumen 1 también. Tenemos el volumen 2, no sabemos. Y tenemos la presión 2, tampoco sabemos. Pero, ¿podemos calcular la presión 2? Claro que podemos. Tenemos la altura. Y ahora vamos a aplicar lo que les decía, el segundo método. El segundo método, bueno, vamos a ver primeramente de nuevo la expresión, ¿no? Entonces, la presión del gas seco, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica y esto menos la presión de vapor de agua. Entonces, vamos a hallar ahora lo que es la presión manométrica utilizando el segundo método. El segundo método, ¿qué es lo que me dice? La altura multiplicado por el líquido, por la densidad del líquido manométrico y esto dividido entre la densidad del mercurio. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Aquí hay que hacer una consideración. Aquí tiene que estar la altura expresada en milímetros, ¿ya? Entonces, tenemos aquí una altura de 20 centímetros. Aquí lo vemos. 20 centímetros. Entonces, tenemos una altura de lo que llegaría a ser, ay, me raya con mi altura, de 200 milímetros. De 200 milímetros. Esto vamos a multiplicar por la densidad del líquido. Estamos trabajando con el agua, ¿verdad? Porque dice que se sumerge en agua. Entonces, vamos a multiplicar por la densidad del agua. La densidad del agua que es 1 gramo por cada mililitro. Y dividimos entre la densidad del mercurio. La densidad del mercurio que comúnmente se maneja como 13,60 gramos por cada mililitro. Bueno, otras fuentes van a ver que la densidad manejan como 13,56. ¿Ya? Pero ya depende de cada uno. Si quiere manejar 13,60 o 13,56. Uy, yo recomiendo a la persona manejar con 13,60. En lo personal recomiendo manejar con 13,60. Entonces, ¿cuánto es la presión manométrica, por favor?
Tenemos un resultado. Es 14.70. Excelente. Entonces tenemos 14,70. Y esto automáticamente me va a dar en torr, o si quieren en milímetros de mercurio, que al final es lo mismo. A ver, porque nosotros sabemos de química general que un torr es igual a 1 milímetro de mercurio. Entonces ahora podemos hallar ya lo que es la presión del gas seco. Entonces la presión del gas seco, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión atmosférica de oruro, es 486,4. Esto está expresado en milímetros de mercurio o en torr también. Esto más la presión manométrica, que es 14,70. Eso también está en milímetros de mercurio. Y esto menos la presión de vapor de agua. La presión de vapor de agua, que es de 10,518. 10,518. Esto también en milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto sale la presión 2, que es igual a la presión del gas seco para este problema? $490.582. Vamos a ver qué dicen en el chat. Sí, correcto. Tenemos dos datos que son lo mismo. Entonces va a ser milímetros de mercurio. Y ahora ya podemos aplicar alguna ley. Ya sabemos qué ley vamos a aplicar. Entonces de esa ley despejamos lo que llegaría a ser mi volumen 2. Entonces mi volumen 2 va a ser igual a la presión 1, que es 486,4. Esto expresado en milímetros de mercurio multiplicado por el volumen 1, que no recuerdo cuánto es. 500 mililitros. Y esto dividido entre lo que va a ser la presión 2, que va a ser 498,582 milímetros de mercurio. ¿Cuánto sale eso, por favor? Sí, Sí, a mí me sale diferente la presión del gas. 487,78. A mí me sale 490. Sí, Oxy. 490.58. La presión 2, ¿no ve? La presión del gas Sí, seco. sí, Sí. la presión 2. Ya, tal vez he escuchado mal entonces. Gracias por la corrección. A ver. 490, ¿no? Punto 58. Ya debí escuchar mal tal vez. 490,58. Entonces, con esa corrección más, ¿cuánto sale el volumen? El volumen sale entonces, dice 495,74. 490. Ay, se está leyendo esto. 495,74. Y esa sería la respuesta. Bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que tal vez no haya quedado claro?
Bueno, viendo que no hay dudas, no hay consultas, vayan colocando apellido y nombre en el chat, por favor. Mientras esperamos a ver si es que hay más dudas o eso es todo. Nombre y apellido en el chat, por favor, vayan colocando para la asistencia. Bueno, chicos, no hay consultas, entonces eso sería todo por el día de hoy y nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Se cuidan. Hasta Hasta luego. luego, sí, gracias. Luego, sí. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Hasta luego.